y es un tema pues, del que hoy estaremos platicando. Es un tema que pues es poco, no, bueno, tal vez no poco, porque tal vez un poco sí que se nos explica a veces en la universidad. Vamos a tratar de comprender hoy cómo es que funcionan las dos modalidades de extradición, tanto activa como pasiva, de qué o cómo se origina la extradición. De repente hemos visto nosotros ahí que aprenden a extraditable, dice por ahí los medios de comunicación, deberá ser puesto a el país requirente. De tal sentido de que también vamos a hablar nosotros cómo es que vamos a escuchar, cómo es que, y ustedes al final también van a tratar de ir comprendiendo esto y tratar de hablar conforme la norma. Por ejemplo, la norma a la persona le llama requerido. Los estados, aquí vamos a hablar de estado, vamos a hablar de requerido, vamos a hablar de audiencia, vamos a hablar de tribunal de sentencia, la forma en la cual va a ser enviado a su país de origen, o quien no piden extradición. Lo cierto es que cuando hablamos de extradición, tenemos que tener la ley reguladora del procedimiento de extradición. Entonces, escuche usted cómo es. Ley reguladora de extradición. Ley reguladora del procedimiento. Entonces, esta ley que regula procedimientos, no regula ni tipifica conductas delictuosas, solo es un procedimiento, por eso es ley reguladora del procedimiento de extradición. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la extradición, pues también les quiero compartir que la extradición es un tema que tiene una parte sustantiva. Y esa parte sustantiva es aquella que nosotros tenemos que irla complementando con lectura. En tal sentido que yo a ustedes, compañeros, les voy a mandar un texto que contiene el resumen de la extradición para que ustedes ahí en casa puedan leerlo. Se lo voy a dejar a ustedes ya de tarea para que puedan leer esa parte de la extradición. Aquí en la pantalla ustedes van a ver, miren, así les voy a mandar ese documento, ley de extradición. Ahí que la extradición, los antecedentes, el origen, la naturaleza jurídica. Decimos que es un vínculo jurídico y político porque se basa en leyes y porque es a través de estados que se da esa parte. Luego, extradición, cuando no procede, hay delitos que no permiten la extradición, casos de extradición, ahí van a encontrar ustedes que hay una extradición activa, una pasiva. Estas dos las vamos a analizar en clase. Luego van a encontrar la espontánea, la voluntaria, en tránsito, reextradición. Ese es un documento sencillo que ustedes lo tienen que leer. Algunos prefieren anotarlo en su código y dejarlo escrito. Pues, perfecto, que lo hagan. Pero yo se los voy a mandar de lectura complementaria. Ahora vamos a tratar de ir viendo, vamos a irnos a lo concreto, sobre la extradición, y como lo veíamos en el texto, es un vínculo o un acto voluntario, dice, en virtud del cual el gobierno de un estado entrega al gobierno de otro estado a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito para someterlo a la justicia del estado requirente. Alguien está requiriendo. Por ejemplo, Guatemala le requiere a México. México es el estado requirente porque México está requiriendo a Guatemala una persona que cometió un crimen allá en México, pero que se encuentra aquí en Guatemala. Entonces, eso es un estado requirente. Nosotros vamos a entregarlo en extradición. Dice, es un acto voluntario en virtud del cual, escuche, el gobierno de un estado entrega al gobierno de otro estado. Guatemala entrega a México a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la justicia del estado requirente. ¿Qué delito cometió? ¿Dónde se resuelve la situación jurídica? Eso es en el estado donde cometió el delito. Es como que aquí en Guatemala se comete un delito, pero la persona está en México. Hay que requerirle a México. Nosotros seríamos el estado requirente. México el estado que entrega. La persona, ¿dónde va a resolver su situación jurídica? ¿En México, donde se encuentra, o aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala, porque aquí es donde cometió el crimen. Bien, vamos entonces con la ley. Vamos a empezar con el artículo 1 que establece el objeto. ¿Qué es el objeto de la ley? Objeto y carácter, dice, subsidiario de la ley. El procedimiento de extradición, vamos marcando, se rige por los tratados o convenios de los cuales Guatemala sea parte. En lo no previsto, se rige por la presente ley. ¿Qué es lo que tengo que saber yo aquí? Por ejemplo, tendría yo que ver qué estado es y tratar de buscar la normativa. La propia ley de extradición establece que cuando se requiere una persona en extradición,
El Estado requiriente debe enviar copia, por ejemplo, del tratado, de la ley que se ha infringido, y ahí pues nosotros ya determinaríamos cuál es el tratado por el cual están pidiendo a la persona y cuál se están fundamentando el Estado requiriente. El artículo 2 establece los derechos y garantías del requerido. Pues, ¿qué es esto? Derechos y garantías. Aquí nosotros claramente vamos a tratar de entender lo siguiente, que un derecho fundamental de toda persona es el derecho de defensa. Y ahí lo establece. Dice, durante el procedimiento de extradición, las personas tendrán derecho a nombrar un ¿qué? Defensor. Subraye con su lapicero un defensor. Un defensor. Y en su caso dice un traductor. Vaya, ahí está. Pues no entiende el traductor. Y en su caso un traductor. De no hacerlo se nombrará uno de oficio. La corte le nombrará uno de oficio. Pero ahí está. Derecho a nombrar un defensor y en su caso un traductor. Y por supuesto, otro derecho importante que hemos visto nosotros, que lo hemos rezado, decimos nosotros en el proceso penal, que lo rezamos en la clase, es la inocencia. Dice, en ningún caso, escuche, la resolución que decide el procedimiento de extradición hará mérito sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta al procedimiento de extradición, ni ésta podrá ser valorada en su contra. Ese es el otro, pues. El otro derecho, garantía, la presunción de inocencia. Y obviamente la exclusión de culpabilidad. ¿Por qué? Porque aquí si estamos hablando de extradición y nos lo requiere México, ¿por qué entraríamos nosotros a discutir si es inocente o si es culpable? Esa es una labor del sistema de justicia de México, si es que México lo pide. Dejémoslo ya que se quebrante la presunción de inocencia o culpabilidad. Nosotros acá solo hagamos el procedimiento de extradición para enviarlo al país. Eso es lo que corresponde aquí. Es un trámite, como decimos, judicial que tiene una parte administrativa que la vamos a ver. El artículo 3 de su ley establece el allanamiento o entrega voluntaria. Aquí, esto se lo voy a dejar a ustedes de tarea, pero escríbale extradición voluntaria. Vamos, extradición voluntaria. Así escríbale. Extradición voluntaria. Ahí en el artículo 3. Luego nos vamos a ir al artículo 5 de la ley. Ahí establece el idioma. Marque también en qué idioma dice que los estados requirientes de documentos se acompañarán en idioma español. En el caso, pues, porque la ley es para Guatemala, español. Entonces, subraya el artículo 5, el idioma. Luego también, por favor, usted se va a ir a analizar y a marcar el artículo número, solo deje marcado el 6, exentos de realización de solicitudes y documentos, exentos de legalizaciones. Bueno, ahí está, pues, marca. Luego se va al artículo 8. Ese establece cuáles son los sujetos del procedimiento. Aquí pues claramente vaya marcando el artículo 8. Establece que los sujetos deberán ser Ministerio Público, el organismo judicial, marque, Ministerio Público, organismo judicial, y dice en la literal C, el requerido y el abogado defensor. Entonces técnicamente aquí vamos a hablar nosotros de requerido. Por eso les decía alguna terminología que vamos a ir aprendiendo, el requerido o abogado defensor. Vamos entonces ahora a lo siguiente. Vamos a ver aquí en la pantalla. ¿Qué nos toca? Ok. Las dos clases de extradición que vamos a tratar, a ver, los dos procedimientos para llegar a la extradición. Vamos a hablar de la extradición pasiva y la extradición activa. Esos son los dos que vamos a hablar ahora y de los cuales ahí está el procedimiento en la ley. Vamos pues, veamos la pasiva. Dice, se da cuando, escuchemos aquí, se da cuando el gobierno de un estado, mediante solicitud de otro estado, entrega al delincuente para que sea juzgado en el país requirente, también considerado extradición propia. Eso es un extracto de lo que establece, por ejemplo, el artículo 12 y la doctrina, pero en palabras más sencillas, ¿cuál es la extradición pasiva? Eso es lo que necesito que ustedes comprendan, lo sencillo. Guatemala entrega a México. En extradición pasiva, cuando sea una extradición pasiva, es porque Guatemala entrega al estado requirente. Por lo tanto, ¿quién requiere? México. Si estamos en el ejemplo, Guatemala entrega a México, ¿quién es el estado requirente? México. Aquí en Guatemala se llevará a cabo el procedimiento de extradición.
Cuando nosotros hemos visto ahí en los medios de comunicación que dice aprenden o detienen a extraditable, pues esa parte donde detienen a extraditable es porque México no lo ha pedido, Estados Unidos. Ahí vamos a llevar nosotros una extradición pasiva, porque Guatemala debe entregarlo al Estado requirente. Llevamos el procedimiento de extradición pasivo. Vamos a la activa. Miren en cómo lo estamos comprendiendo. Pues la activa. La solicitud de extradición se la hace, aquí se los he puesto más claro, la solicitud de extradición se la hace el Estado de Guatemala a otro Estado con el que tiene convenio para que se entregue a la persona delincuente, aquí se le llama también delincuente, para que sea juzgado en el país, aquí en Guatemala. Entonces la extradición activa sirve para que Guatemala pueda requerirle a otro estado a una persona. Ahora digamos que nuestro delincuente se encuentra en México, aquí en Guatemala hay que iniciar una extradición activa. Con la resolución de extradición activa se ordena una detención que permite detenerlo en otro estado. Y cuando se detenga allá en México, nos lo van a mandar a nosotros para que sea juzgado aquí. Es lo bonito que vayan comprendiendo ahora. La extradición pasiva, entonces, ¿qué les dije? Es el procedimiento que se lleva a cabo aquí en Guatemala cuando una persona es detenida, pero no porque cometió un delito aquí, sino porque lo cometió en otro estado. Es una extradición pasiva. Mándenlo. Aquí no vamos a determinar la ausencia de culpabilidad, esa es pasiva. Y en la activa es porque aquí en Guatemala se cometió un delito, pero la persona se fue huyendo a otro país. Entonces, para traerlo a la justicia guatemalteca hay que hacer una extradición activa. Por eso dice el ejemplo, México entrega a Guatemala. Bueno, espero me estén comprendiendo esto. ¿Cómo estamos? Ustedes me dicen, ¿alguien tiene duda sobre esas dos clases de extradición? Porque entendiendo esto, nos vamos ya a los procedimientos. ¿Cómo estamos? ¿Alguien que le cause duda a esto? ¿Seguros que estamos bien? Analicemos entonces ahora la extradición pasiva. Aquí no lo requirió Estados Unidos. Bueno, ahí está, miren. Mándenlo, pues. Mandémoslo ya a Estados Unidos que resuelva su situación. Porque allá lo está requiriendo un Estado. Nosotros acá solo lo detuvimos porque nos vino la solicitud de extradición. Ahora, lo que hizo Estados Unidos allá fue una extradición activa para ellos. Para nosotros es una pasiva cuando llevamos el trámite. Si nosotros le requerimos a Estados Unidos a una persona, nosotros aquí en Guatemala hacemos una extradición activa. Pero Estados Unidos, cuando lo aprenda, hará una extradición pasiva para mandarnos. Bueno, se va a Estados Unidos o al país que sea. Artículo 12 de la ley. Vamos con el 12. Pues vamos a entrar ahora al trámite de extradición. Este es el procedimiento como que más largo. Pero veámoslo, dice. La solicitud de extradición pasiva deberá formularse. Vamos al artículo 12, paso número 1. Escríbale paso número 1, solicitud. Así. 1, solicitud. Vamos, pues. Y vamos a ir marcando, por favor, ustedes van marcando su ley. Dice, la solicitud de extradición pasiva deberá formularse conforme lo establecido en los tratados, convenios y arreglos internacionales. Ahí, punto. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice, escuche quién interviene aquí. Y se recuerda cuando nosotros estábamos viendo parte de los sujetos, pero ve aquí cómo que también interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores como una entidad estatal. Dice, la solicitud de extradición pasiva deberá formularse conforme a lo establecido en los tratados y convenios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, escuchen, deberá remitir la solicitud de extradición con toda la documentación recibida al Ministerio Público, al fiscal general o jefe del Ministerio Público, dentro de un plazo de 2 días siguientes a la fecha de la recepción. Ese es plazo. Y marque con su lapicero, así mire, subraye con su lapicero. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá remitir la solicitud de extradición con toda la documentación recibida al fiscal general. Y ahí con su marcador color naranja, subraye donde dice dentro de los siguientes 2 días siguientes a la fecha de la recepción.
Pero como estamos en una extradición pasiva. ¿Por qué es pasiva? La extradición se va cuando ya detengan a la persona. Pero ¿quién nos está requiriendo? Por ejemplo, México nos está requiriendo, pues. A México allá arma un expediente de extradición. Ellos están haciendo una extradición activa. Cuando ellos nos lo mandan a nosotros, nos van a mandar el expediente. ¿Quién recibe el expediente? Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque esto es a través de vías diplomáticas que se van a comunicar ellos para la recepción o envío de expedientes a través de las vías diplomáticas. Entonces va a decir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, envío este expediente de extradición para que detengan a la persona que se indica. Por eso dice que recibido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores deberá reenviarlo a quién, al Ministerio Público, porque aquí empezamos ya con el sector justicia. ¿Dentro de qué plazo? 2 días. Pero me estoy comprendiendo. Pero esa solicitud de extradición tiene que cumplir requisitos. El artículo 3 establece cuáles son esos requisitos de la extradición. Vamos al 3. Establece requisitos de la solicitud. La solicitud formal de extradición pasiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en los tratados, convenios y arreglos internacionales. Vaya marcando. Cuando dichos instrumentos no contemplen requisitos específicos, se deberá establecer como mínimo que haya acompañado la siguiente documentación. Vamos, pues, numeral 1. Vamos con el numeral 1. Dice, cuando la persona ha sido juzgada o condenada por los tribunales de Estado requiriente una copia auténtica de la sentencia. Eso es en el caso que la persona pues ya esté condenada. Número 1. Ahí es condenado. Siguiente párrafo. Escríbale el número 2. Así en pequeño. Cuando el individuo es solamente un acusado, sindicado o imputado, una copia auténtica de la orden de detención emanada por el juez competente, del juez de allá en México que ordenó, hay que traer una copia auténtica, pero dice auténtica. Pero ya marcamos donde dice que no hay ahí impuestos por la autenticidad. Bueno, vamos al tercer párrafo. Una relación precisa del hecho. Subrayo a un cuadrito donde dice relación precisa del hecho. Una copia de las leyes penales aplicables, que era lo que yo les decía, miren ustedes, por eso a veces nos quebramos ahí la cabeza, pero ¿cuáles son las leyes de los tratados? Tranquilos, si usted lleva un caso de extradición, ahí va a venir toda esa documentación, así como las leyes referentes y la prescripción a la acción o de la pena. Ahí va a venir en el expediente de extradición. Usted le van a dar su copia y ahí usted lo va a analizar. Siguiente. Ya sea condenado, sindicado, imputado o acusado, y siempre que fuese posible, se remitirá a la foliación los datos personales que permitan identificar al individuo reclamado. Vamos al siguiente párrafo, número 5. Vamos haciendo párrafos ahí, número 5. Las medidas de coerción real que requieran sean impuestas para la persona, pero esta medida de coerción real, pues verdaderamente lo que se ordena es una medida de coerción de privativa de libertad. Vamos al siguiente párrafo. Aquí viene esto interesante. Porque nosotros estamos recibiendo un expediente de México para que aquí se determine a través de los juzgados de Guatemala se ordene una detención. Porque una persona en Guatemala, sea de otro país o de cual, puede ser detenida, la Constitución establece, por delito flagrante o puede ser detenido por una orden de juez competente, judicial. Entonces, por eso es de que viene el expediente de México a través de la vía diplomática, Relaciones Exteriores, lo remiten al Ministerio Público para que el Ministerio Público ya empiece el engranaje de justicia a funcionar y pues solicite la orden de detención o aprehensión de la persona que está requiriendo México. Todos de que detienen a las personas, ¿no? Ese es el mecanismo. Ahora, eso es lo que vamos a tratar de ir entendiendo hasta el momento de la detención. En todo caso, siga la lectura del artículo, dice, en todo caso, la solicitud de extradición que cumpla con los requisitos que contemplan los tratados, convenios o arreglos internacionales o en su defecto los estipulados en este artículo conllevan implícita la solicitud del Estado requirente de México de tramitar la aprehensión de la persona reclamada en extradición. Ahí mire, haga un cuadrito donde dice aprehensión o hágale un llamado y escríbale en grande aprehensión. Bueno, entonces usted ya sabe que lleva implícita la orden
de aprehensión. Ese es el expediente que está regresando. Y aquí viene otro artículo importante, que es el artículo 14. Fíjense pues, que establece solicitud de detención provisional. Pues ahí lo tiene en su epígrafe, márquelo con marcador verde. Si quiere escribirlo en grande, pues escríbale como título también, pues es válido, es su ley, usted la va a manejar, lo que necesito que usted vaya identificando cómo se va desarrollando. Vean la solicitud de detención provisional que establece la ley. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala a través, que dice, de la vía diplomática. Escuche, la solicitud de detención provisional. ¿Por qué se detiene provisionalmente a una persona y no detenida con una orden definitiva? Dice detención provisional. Es como que lo detenemos, pero estamos en espera de un formal pedido. Vean, pues, el Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática, dice. Va, hagan un cuadrito. A través, o vía diplomática, hagan un cuadrito, subraye y lo identifique esa parte. Esas son cosas que tenemos que ir identificando en la ley. La detención provisional de una persona, informando sobre, escuche, ¿por qué? Dice, informando sobre la existencia de una orden de aprehensión y asegurando que en el plazo establecido, no en la ley, dice, en el arreglo internacional, es decir, en lo que han convenido los estados, presentará la solicitud formal de extradición. Veámoslo en un plano sencillo, pues como aquí en Guatemala. Miren, un ejemplo tan sencillo. Es como que ya en Quetzaltenango hay una persona que un juez aquí en Guatemala haya ordenado la detención. Claro, sabemos que pues, es a nivel de república, pero digamos, pongamos un ejemplo que la orden de aprehensión tenga efectos solo en departamentos y que una persona que esté en Escuintla no puede ser aprehendida si el juez ha ordenado de Guatemala, porque la orden de aprehensión solo rige Guatemala, digamos, pero digamos que está en Quetzaltenango. Entonces, el juez que tiene que decirle al juez de Quetzaltenango, detengan a esta persona provisionalmente porque tenemos conocimiento que está ahora, aunque sea de paso, está ahí en ese departamento. Nosotros nos comprometemos que en el plazo de 20 días enviamos el expediente formal de extradición, que haga el pedido formal. Ah, bueno, entonces ahí pueden hacer la detención y eso es lo que sucede con estados. No tengo el procedimiento porque eso también es, ya vamos a ver la activa, cuando Guatemala requiere o llega a esa instancia de extradición, como el de que lleva un proceso, esto es un trámite, no es tan fácil. Es un trámite, es una investigación que se hace. Pero yo sé que está en México. Deténganlo provisionalmente. Estamos preparando el expediente, se los vamos a enviar en un plazo de 15 días. Ah, bueno, entonces lo detiene. Eso es lo que establece ese artículo. Sí se puede hacer, claro. Pero ¿qué sucede con esa persona privada de libertad? Y fíjense que siempre aquí la ley lo establece. Vamos al siguiente párrafo, artículo 14. Espero me esté comprendiendo. Dice, la privación de libertad de la persona detenida provisionalmente dentro de un procedimiento de extradición no estará sujeta a ninguna medida sustitutiva. Escuche esto. No estará sujeto a ninguna medida sustitutiva. Subraya ahí. No estará sujeto a ninguna medida sustitutiva. Vamos, pues subráyelo. Y durará, dice, hasta que se lleve a cabo la entrega, la entrega del extraditado o se resuelva en definitiva sobre la improcedencia o la solicitud de extradición. Ese es en el trámite. Pero ¿qué es lo que nos da a entender aquí? Que no hay medida sustitutiva. Punto. Tenga cuidado, pues vamos con esto. Vamos al artículo 15 ahora. Pongámosle tercer paso ahí si quieren. Tercer paso, artículo 15. Escuche, comunicación de la solicitud de detención provisional. Eso es cuando se ha pedido una solicitud de detención provisional. ¿Cómo se va a hacer? Ya les expliqué qué es. Ahora veamos formalmente cómo se va a pedir. Dice, artículo 15, comunicación de la solicitud de detención provisional. Recibida del país requirente la solicitud de detención provisional, esta deberá ser comunicada por, como todo es a través de la vía diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que le recibe, al que dice Ministerio Público.
¿En el plazo de cuánto? 2 días. Vayan viendo los plazos que da la ley. 2 días. ¿Quién recibe? Como es a través de vías diplomáticas, Ministerio de Relaciones Exteriores México, Ministerio de Relaciones Exteriores Guatemala, ambos se comunican, entregan el expediente. Guatemala, a través de su ministerio, ya lo tiene, Ministerio de Exteriores, ahora tiene que enviarlo al Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo? 2 días. Y aquí entonces el expediente ya lo recibe el Ministerio Público. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos. Dice, el Ministerio Público deberá gestionarla ante la autoridad judicial competente. Ahí es donde viene el engranaje judicial, donde ya empezamos nosotros a moverlo como fiscales. En forma inmediata, en el plazo que no sea de ¿cuántos? 2 días. Lo recibe. Vaya, hay que hacer la gestión para la solicitud de detención provisional, porque quien la tiene que... Allá, quiero que comprendan, México lo está solicitando y viene a través de la vía diplomática. Ministerio Exteriores se lo pasa al Ministerio Público, pero hasta ahí ninguna persona puede ser detenida y no hay una orden judicial. Vamos con el juez entonces. Tiene que llevarse el expediente bajo el brazo el fiscal. Vamos con el juez, pidámosle la detención. Aquí está el expediente provisional. Vamos pues. Ahora, sí, ya el juez ahí digamos que lo autoriza. Vean ustedes artículo 15, tercer párrafo. Artículo 15, tercer párrafo, por favor. Artículo 15, tercer párrafo. El órgano jurisdiccional que reciba el requerimiento de detención provisional que el Ministerio Público presente debe resolverlo inmediatamente. Y de tal, el juez de primera instancia de turno, una vez dictada la inmediata, se inhibe y remite las actuaciones. ¿A dónde? Al tribunal. Escuche, al tribunal. Como recuérdense que los tribunales, ya les voy a explicar por qué es tribunal. ¿Y qué dice? El tribunal recibirá las actuaciones competentes con solicitud de extradición formal. Pero ya en casos de urgencia, ahí está el juzgado de turno. Por ejemplo, aquí en la capital hay, y ahí se va a ir a hacer la petición. Pero quien conoce el pedido de extradición es el tribunal de sentencia. Ya les voy a explicar por qué es el tribunal de sentencia el que va a conocer. Pero el juez de turno puede hacerlo. Bien, entonces vamos ahora al artículo 17. Hagamos de cuenta que ya el juez decretó la detención provisional. Hay una orden de detención de una persona. Vamos al artículo 17. Aquí lo que va a pasar. Vea el artículo 17. Una vez detenida la persona pedida en extradición, ya la detuvieron en Chachá. Mire que ha detenido, usted tiene una orden de extradición. Vamos, vamos a llevarla ante el juez, ante el tribunal. Una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará en un plazo que no exceda de 2 días en forma verbal o escrita que se fije audiencia para resolver el pedido formal de extradición. Se detiene la persona, claro, no es que la persona vaya a pasar 2 días ahí detenido sin que no, va a ser llevado al juez de turno. Y el juez de turno le va a hacer saber que tiene, por ejemplo, un pedido de extradición o al tribunal, si es que es un día hábil. Y ahí le van a hacer saber que tiene un motivo. Lo que aprendimos en el proceso penal, tiene un pedido de extradición, el Ministerio Público va a hacer su pedido de extradición y ahí es lo que dice que solicitará una audiencia en el plazo que no exceda de 2 días en forma verbal o escrita que se fije la audiencia para resolver el pedido de extradición, la que deberá celebrarse en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días. Pero mientras tanto la persona estará en detención, que dice provisional. Aquí dice detención provisional. Algunos dicen prisión preventiva. No, aquí no es prisión preventiva. La prisión preventiva es para Guatemala cuando se dicta un autoprocesamiento, es detención provisional. Eso es lo que establece la ley, detención provisional. Aquí ni siquiera se ha entrado, no estamos en el proceso penal. Dice, la que deberá llevarse en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días, contados a partir del momento que fue requerida. Entre la notificación y la realización de la audiencia deberán mediar por lo menos 3 días. Ahí está, miren. Vayan marcando esos plazos, pues, con su color naranja. Vayan marcando. Espero me esté comprendiendo ahí lo que estamos platicando. Se recibe la detención provisional, lo recibe el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo lleva al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un plazo de 2 días para acudir ante el juez de primera instancia o de forma inmediata, pero dice, o ante el tribunal, a que le den la autorización para detención. Se detiene la persona, artículo 17, se le hace saber el motivo de por qué fue detenido, se interrumpe ese plazo que todos sabemos constitucional de hacerle saber el motivo de detención a una persona, el Ministerio Público pide una audiencia para poder
hacer el pedido formal de extradición y esa audiencia se realiza en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días. Hasta ahí vamos entonces ahora a esperar la audiencia. Ahora nos tocaría entonces ir a la audiencia como tal. Eso es lo que nos toca. Y precisamente lo que viene ahí en pantalla, desarrollo de la audiencia, artículo 20. Artículo 20, desarrollo de la audiencia. ¿Quiénes participan en la audiencia? Miren pues. Artículo 17. Solo regresen un poquito al 17, segundo párrafo. Vean lo que establece. ¿Quiénes participan? En la audiencia participarán el Ministerio Público, el requerido, su defensor y en su caso el intérprete. Bueno, esos son los que van a quedar notificados. Ahí lo establece el siguiente párrafo, que es el 18, régimen de notificaciones. Y luego nos vamos al 20. Y vean entonces el 20 que establece. El 20 establece cómo se desarrolla la audiencia. Y aquí miren de manera muy concreta, vamos a ver esto. En ese 20 se dan el paso 5, 6, 7 y 8. Ahí lo ven en pantalla. 5, 6, 7, 8. Esos pasos que ven, aquí están en el artículo 20 juntos. Dice, vamos, yo lo voy a leer, les voy a ir marcando los pasos. Desarrollo de la audiencia de extradición. La audiencia para decidir la procedencia de solicitud de extradición se desarrollará de la siguiente manera. El presidente del tribunal. Y escuche pues, ¿por qué decimos nosotros por qué el tribunal? Y ahorita les voy a explicar por qué conoce. El presidente del tribunal otorgará la palabra en su orden al Ministerio Público, a la defensa y al requerido, para que se manifiesten con relación a la solicitud formulada. Hasta ahí trace una diagonal. Por favor, trace una diagonal. Hasta ahí trácele una diagonal. Yo les voy a mandar a ustedes, por ejemplo, este acuerdo que pues ahí ahorita se lo voy a colocar en pantalla y es por qué decimos nosotros, ¿por qué conoce el tribunal de sentencia? Pues ya vimos que puede ser puesto a disposición de un juez de turno por la urgencia. Ahorita reciben el expediente, vamos, la persona está en tránsito, hay que ir a detener, vamos con el juez de turno, autorícenos la detención, sí, aquí está autorizada, vamos y la detenemos. Pero si la persona es detenida, ¿quién decide si se admite la extradición y debe ser enviada a la persona? Es el tribunal de sentencia. Ya vimos que el juez de primera instancia puede tener su labor en la detención provisional, pero deberá ser puesto a el tribunal. Permítanme aquí, voy a cargarles esto. Aquí que cargue. Ahí está. Vean ustedes, pues, estos son acuerdos, pero dice, modifica el acuerdo 41-2004. Este acuerdo modifica el 41-2004 y este acuerdo es el 8-2005. Pero ¿qué establece? Dice, miren, se modifica el acuerdo 41-2004 para que los tribunales tercero y quinto, quiero que note esto, ¿cuáles son los tribunales que conocen aquí en la capital? Tercero y quinto de sentencia penal, conozcan todas las solicitudes de detención provisional con miras a una futura y formal extradición. Miren, ¿quiénes van a conocer la procedencia de extradición? Entonces, en palabras sencillas, los tribunales de sentencia. ¿Y cuál es? Bueno, la Corte ya ha dicho, aquí está la Corte, ha dicho, Tribunal Tercero y Tribunal Quinto van a conocer sobre los pedidos de extradición. Esto se viene a modificar conforme a las siguientes circunstancias. Miren aquí, pues, acuerdo 8-2000. Yo se los voy a mandar a ustedes a su chat para que lo tengan. Aquí vamos a ver algo importante. Tienen como garantía constitucional la independencia funcional. Considerando, dice, miren aquí, que anteriormente a los tribunales terceros y quintos de sentencia de narcoactividad se les modificó la competencia con el objeto de que conocieran procesos relacionados con delitos de gran impacto social. Eso es otro tema. Y que posteriormente se les amplió competencia para que tramitaran las solicitudes de detención provisional y extradición de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Miren solo para qué se les había ampliado. Pero ahora viene y dice, para que conocieran las solicitudes de extradición de narcotráfico y crimen organizado. Pero ahora veamos por qué más. Considerando, dice, que en virtud de las limitantes que actualmente poseen referidos tribunales, porque solo conocían esos dos, es necesario actualizar mecanismos vigentes de combate contra las organizaciones criminales con el fin de hacerlos más poderosos y eficaces, siendo necesario ampliar la competencia de los tribunales tercero y quinto, en sentido de que estos puedan conocer en adelante los estudios de detención provisional con miras futuras y formar la institución, o bien solo los estudios de extradición por la comisión de, ¿qué dice? Por la comisión de
Miren, aquí se los voy a marcar. Bueno, espero estén viendo esto. Ahora vamos aquí. Por lo tanto, acuerda. Y aquí pues ya se da el acuerdo, ¿verdad, compañeros? Que en resumen es la parte considerativa que hemos visto, que es lo mismo que ellos consideraron y acordaron. Pero esto ¿qué nos enseña? Cualquier delito. ¿Qué más nos enseña, compañeros? ¿Qué más nos enseña? Que quienes conocen los pedidos de extradición en Guatemala, Tribunal Tercero y Quinto de Sentencia Penal, la propiedad contra el ambiente. Esa es la respuesta por qué conocen los tribunales de sentencia. Tendríamos que entrar a analizar ya otros acuerdos preliminares, otros acuerdos previos, donde se le dio la competencia, por ejemplo, al juzgado de turno, para que conociera, aunque la propia ley de extradición le da la competencia al juez de turno para que pueda decretar la detención provisional. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo de la extradición. Sigan la lectura en su artículo 20. Sigan la lectura. Después de la diagonal, ahora viene el paso número 6. ¿Qué dice el paso 6? Medios de prueba. Medios de prueba. Dice, ofrezcan e incorporen los medios de prueba correspondientes. Eso lo establece en su código. Ahí está en su ley. Ese es el paso 6, medios probatorios, pues. Primero la palabra para los sujetos, luego incorporamos la prueba en audiencia. Ahí. Alegatos iniciales, la prueba. Y vamos a tener una parte de alegatos finales. Miren, siga la lectura. Al concluir la recepción de la prueba se recibirán los alegatos finales. ¿Y cómo son los alegatos finales? ¿Como el debate? Sí. Solo que aquí usted va a pedir si la extradición es procedente o improcedente. Aquí no va a ir a decir, es que mi cliente es inocente. No, es procedente o improcedente, porque solo estamos tratando de un tema de extradición. Estamos tratando si la persona debe ser enviada o no al otro país. No vamos a ir a decir, es que mi cliente hay prueba para demostrar que es inocente. Lo siento, hacia el tribunal. Aquí no me venga a demostrar prueba para demostrar su inocencia. Usted aquí venga a demostrar prueba para hacer creíble o demostrar que tiene que ser enviado, ¿no? La extradición, por ejemplo, ¿qué prueba? Que ya resolvió su situación jurídica, por ejemplo, en otro estado. Es un prueba documental. La otra vez querían reproducir unos audios. Tribunales, entonces escuche, mi voz no es la que está en los audios de las grabaciones e interceptaciones que hizo Estados Unidos. Bueno, el tribunal dijo, es que aquí no vamos a reproducir audios porque aquí yo no voy a entrar a conocer su inocencia. Yo solo voy a entrar a conocer si usted debe ser enviado, si se cumple con la normativa nacional y los tratados internacionales para poder enviarlo a usted en extradición, allá en Estados Unidos, donde usted deberá probar su inocencia. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí está, miren, número 7. Esos serían los alegatos finales. Ahí paso 7, artículo 20, último párrafo. Al concluir la recepción de la prueba, se recibirán los alegatos finales de las partes. ¿Qué es lo que va a alegar? Lo que ya le he dicho. Bueno, ese es el paso 7, alegatos finales. Subraya ahí alegatos finales, un cuadro, un círculo, o haga el paso 7, alegatos finales, escríbale. Sigamos la lectura. Y se concluyan las intervenciones, el tribunal, ¿qué dice? Resolverá. Vaya, el tribunal resolverá, dice, sobre la procedencia o improcedencia. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que pedir? Procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición. Paso número 8, la resolución del tribunal. Ahí está bien. Y se terminó la extradición. Se terminó. Vale, se terminó, compañeros. Vamos entonces, contra esta solicitud de extradición pasiva, aquí nuestro tribunal de sentencia ya decidió enviarlo. Aquí todavía procede recurso. Y lo que va a proceder es recurso de apelación, artículo 23. Por favor, aquí lo único que le voy a decir es lo siguiente. ¿Qué procede? Recurso de apelación. Ahí está en el 23. Contra la resolución dice que decide la procedencia e improcedencia. Esa es la resolución del tribunal. Procede recurso de apelación.
¿Y cuál es el trámite? Es como el recurso de apelación que vimos allá nosotros en el Código Procesal Penal. Siguiente párrafo dice, el recurso de apelación se interpondrá por escrito entre términos de 3 días. Con expresa indicación es el paso 1 de la interposición. Miren cuántos, 3 días. Vaya marcando ahí. 3 días para interponerlo. Luego dice que bajo sanción de inadmisibilidad si no se cumplen requisitos. Otorgada la apelación y hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones a más tardar al día hábil siguiente. Miren, segundo paso, tribunal eleva las actuaciones ¿a dónde? A la sala. ¿Quién conoce la sala? Vencido el plazo para hacer uso del recurso, el tribunal de primera instancia quedará firme y ejecutoriado. Entonces, ¿quién conoce la sala? Artículo, ahí está en el artículo 23, último párrafo, dice que deberá elevarlo el tribunal de primera instancia, que es el tribunal de sentencia. ¿Por qué dice tribunal de primera instancia? Y la otra me preguntan, Lick, ¿pero cuáles son los tribunales de primera instancia? Si yo solo he escuchado que hay tribunales de sentencia y hay jueces de primera instancia. ¿No será que se equivocaron en la ley? No. Porque aquí ya nos cambia lo que aprendimos en impugnaciones, la primera instancia y la segunda instancia. La primera instancia la conforma el tribunal de sentencia. La segunda instancia es la sala de la Corte de Apelaciones. Entendámoslo por instancias. El artículo 24, vean el 24, ahí establece competencia de la sala. El recurso de apelación permitirá que a la sala el conocimiento del procedimiento, solo en cuanto a los puntos a que se refiere, el agravio. Permitirá al tribunal de sentencia, permitirá a la sala, perdón. Ahí dice al tribunal, sería tribunal de apelaciones, sala de la Corte de Apelaciones, confirmar, modificar o revocar la resolución. Entonces dice, permitirá a la sala. Yo que usted le harían llamado ahí donde dice tribunal a la sala, porque a veces nos confundimos. Y ya cuando estamos repasando. Decimos, ¿por qué el tribunal? No, es la sala. Bueno, 25. Miren aquí lo interesante. La decisión de la sala de la Corte de Apelaciones no admitirá recurso alguno, es decir, no hay casación. Pero queda salvo las garantías constitucionales. Por ejemplo, amparo. El amparo. Bien, eso sería entonces, compañeros, el procedimiento de extradición con su medio de impugnación. Ustedes me dicen cómo estamos. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros, referente a esto? ¿Dudas que tengan? Ahora yo se las voy a resolver. Esa fue la extradición pasiva. Entonces, ¿se dan cuenta? Solo es, México nos requirió a nosotros, nos envía el expediente a través de las vías diplomáticas, se recibe el Ministerio Público, hacemos la gestión ante el juez, luego el juez autoriza la detención, lo detienen y empezamos la audiencia de extradición. Esa es la extradición pasiva. 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 Y, bueno, vean aquí, por ejemplo, esto, se autoriza la extradición de Estados Unidos del capo Don Paco. Esta es la sala del tribunal de sentencia. Y ahí pues se está ordenando la extradición de esta persona. Vean ustedes, dice, en un proceso ágil que duró menos de 5 semanas, el tribunal tercero, miren, esto fue el tribunal tercero, resolvió extraditar a Estados Unidos al presunto narcotraficante Don Paco, alias el Gordo. Una investigación que empezó hace 6 meses por el tráfico de drogas vía marítima con Colombia, miren, en Centroamérica, implica a Don Paco como el motivo por el cual el Tribunal Tercero Penal aceptó la petición de las autoridades de Estados Unidos y lo envió en extradición a su país. Escuchen este argumento del juez tercero. Dice, tomamos la siguiente decisión, dice, sin más otro procedimiento judicial que ponerlo en disposición de la vía a través de la vía diplomática correspondiente al requerido en extradición. Escuchen, no dice sindicado, dice el requerido. Don Paco. Este tribunal ha hecho el análisis de apellido del abogado defensor. Por tal circunstancia, el tribunal considera que es en Estados Unidos donde deberá discutirse a través de un juicio y establecer culpabilidad de los hechos que dicha nación le señala al requerido. Miren, porque aquí no vamos a discutir inocencia ni culpabilidad, solo el procedimiento. Bien, acá hay otro. Por el tribunal tercero también de sentencia aceptó la solicitud de extradición planteada por la Corte de Florida, Estados Unidos. Miren, Marco Antonio Santos Tomás enfrenta el proceso con sus vínculos contra el narcotráfico. Estaba aquí en Guatemala, lo detuvieron aquí en Guatemala. Entonces ahora ustedes ya saben, cuando detienen a una persona, ustedes ahora ya saben,
Cuando tienen a una persona, van a decir ustedes, esta es una solicitud de extradición. Miren aquí en la presentación dice activa, pero eso es pasiva. Así es como lo vemos nosotros en los medios de comunicación. No sé si ustedes lo han visto. El MP coordinó la aprehensión, dice, con fines de extradición de los delitos de narcotráfico. Miren, a esta persona, quien es requerido, miren, los medios de comunicación entendieron la tecnicidad, dice, quien es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos. Miren, y aquí está. Ahí está la persona por vínculos con narcotráfico. Y miren aquí lo que iba en el 2021. Ya les voy a actualizar eso. En lo que va al 2021, el Ministerio Público reportó 44 personas. Al final llegaron como a 59, 56 personas detenidas solo el año pasado en extradición. Han sido aprendidas con fines de extradición en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Pero ese estaba aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala y aquí lo detuvieron. Entonces, extradición, ¿qué es? Pasiva, ¿verdad, compañeros? Ahora ya sabemos que es pasiva. Bueno, ahora vamos con la extradición activa, pero necesito saber, pues, compañeros, ¿cómo estamos? ¿Dudas con la extradición pasiva? ¿Cómo estamos? ¿Ya han estado comprendiendo el tipo de extradición? ¿Tienen alguna duda? Muy bien, todo claro, dice Natalia. Lo importante es que ustedes vayan comprendiendo, eso es lo importante, que ustedes, miren, el examen es fácil, pero ustedes comprendan. Si ustedes logran ir comprendiendo los aspectos, el examen va a ser fácil. ¿Qué les van a preguntar de extradición? Hasta menos les van a preguntar de lo que está en la ley. Y miren, a algunos compañeros ni siquiera les preguntaron, no sé si vieron la página, pues ganó un compañero ayer, le preguntaron extradición, no me preguntaron. Entonces, no le preguntaron extradición. Pero si no me preguntan en el examen, yo tengo que saberlo para mi práctica profesional, mi ejercicio. Bueno, vamos con la extradición activa, pues, para no perder mucho tiempo, vamos a entrar a la ley contra la narcoactividad. Extradición activa. Ahora aquí yo quiero que ustedes comprendan algo. Aquí se comete un crimen en Guatemala. Cuando se comete un crimen, pero la persona se va prófuga, se fue a Estados Unidos, se fue a México, hagamos el pedido de extradición. Aquí está la orden. Miren, empezamos con todo el procedimiento penal, la investigación preliminar, se terminó quién fue. Miren, aquí hay personas en Guatemala que ahorita hemos sabido que, por ejemplo, se han ido a Estados Unidos porque tienen algún problema judicial, pero hay que pedirlos en extradición. Ya en su momento, creo que en un momento se harán parte del Ministerio Público pedidos de extradición para que las personas vengan a Guatemala, resuelvan su situación jurídica, pero porque aquí ya hay un proceso de investigación, ya hay una orden de aprehensión vigente, hay que irlos a traer. Bueno, está en México, traigámoslo de México. Esa es una extradición activa. Yo quiero que ustedes comprendan algo ahora. Yo soy el fiscal, estoy investigando un proceso, por ejemplo, un asesinato. Bueno, estoy investigando mi proceso de asesinato. Ya fui con el juez, ya me dio la orden de aprehensión. Pues la orden de aprehensión hay que ir, hacemos un allanamiento, vamos y buscamos a la persona, indicios son, no está. Pero sabemos que la persona está en México. Pero aquí hay una orden de aprehensión vigente, nunca se va a hacer efectiva. ¿Qué hago para yo ir con el juez, pedirle la orden de extradición porque está ya en otro país? No podemos mandar a nuestros agentes de Guatemala, vayan a México y tráiganlo. No, no, no. Tiene que ser detenido allá por las autoridades mexicanas. Y que ellos no lo manden. Esa es una extradición activa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como fiscal? Bueno, ya tengo mi orden de detención, pero aquí nunca voy a encontrar a la persona. Tengo que ir con el juez y eso es lo que ahora vamos a explicar. Vamos entonces ahora al artículo 31. Este es un poco más fácil. 31, extradición activa. Dice, solicitud de detención provisional. Miren, pues aquí otra vez viene la detención provisional. Se la vamos a pedir al otro estado. Y miren que claro, el estado de Guatemala, ahí lo establece, el estado de Guatemala, paso número 1, solicitud de detención provisional, escríbale por favor. Artículo 31, paso 1, solicitud de detención provisional. Así escribe el engaño, solicitud de detención provisional. Paso número 1. El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a requerimiento del Ministerio Público, formulará la solicitud de detención provisional o, en su caso, la extradición formal, pues si lo tiene, al Estado donde se encuentre. Bueno, ¿cuándo se hace el pedido? El juez o tribunal
hubiera emitido una orden de detención o aprehensión o captura de la persona reclamada. Siguiente, la persona reclamada hubiese sido condenada y sea requerida para el cumplimiento de la condena. Son los dos motivos para traer a la persona, porque tenga su pendiente de resolver su situación jurídica o porque ya se ha condenado. 32, paso número 2. Allí en pantalla les he colocado la orden librada por el juez competente cuando se tiene conocimiento del país donde se encuentra el requerido, existencia del convenio bilateral de extradición. Paso número 2, artículo 32, solicitud de extradición. Así subrayelo con su marcador verde o colóquele solicitud de extradición. Y empieza, pues, vamos al segundo párrafo de una vez, vámonos al segundo párrafo. Dice, el Ministerio Público deberá requerir al juez contralor de la investigación se ordene la presentación de la solicitud de extradición al estado en que se presume se encuentra el sindicado. Ahí, pásenle una diagonal. Lic, y no era requerido. Para nosotros ahora sí llamémosle sindicado, porque para nosotros ahora sí es indicado porque estamos en una extradición activa. Sí es indicado para nosotros. Dice, el Ministerio Público, vamos a repetir, deberá requerir al juez contralor de la investigación. El que ya ordenó la orden de detención, vamos a requerirle. Dice, se ordene la presentación de su solicitud de extradición. Si yo fui con el juez tercero, primera instancia, a pedirle la aprehensión y me la autorizó, pero ya no está aquí y ahora necesito yo una extradición, vuelvo a ir con el juez tercero y le digo, ahora quiero un pedido de extradición porque está en México. Por eso dice, el Ministerio Público deberá requerir al juez contralor de la investigación, ese es el juez contralor, que ordene la presentación de la solicitud de extradición al estado donde se presume se encuentre el sindicado. Pero aquí vamos a ver cómo la Corte debe mandarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho órgano deberá resolver, ahí miren bien en lo que viene. Paso número 3, resolución del requerimiento. Paso número 3, resolución del requerimiento que establece. Vamos. Dicho órgano deberá resolver, dice, en un plazo que no exceda de 8 días. Bueno, vaya pues. El requerimiento del Ministerio Público, ese es el para el juez. Resolución judicial del requerimiento. Escríbale ahí, resolución judicial del requerimiento. Pero aquí note usted algo interesante, porque si la persona está como de paso en México y sabemos que allá está, enviemos una solicitud de detención provisional. Ya, hay que aprenderlo. En tantos días le mando yo el expediente formal. Por eso el artículo 31 establecía al inicio, el artículo 31, el primer párrafo, vean el primer párrafo, casi al final decía que será el pedido de detención provisional o en su caso la extradición formal. Puede ser provisional. Lo cierto es que vamos a ir por la solicitud. Vamos ahora aquí. Van ustedes, por favor, ese sería el paso 3. Ahora vamos al paso 4. Ese paso 4 lo van a encontrar en el artículo 32. Vamos al artículo 32. Váyase ahora al artículo 32, primero, segundo, tercer, cuarto párrafo. Váyase al cuarto párrafo del artículo 32 y ahí pues escríbale usted paso 4, donde inicia la Secretaría de la Corte. Ese es el paso. Dice la Secretaría de la Corte. Escuche qué va a hacer. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso les digo, Corte Suprema está ahí, se los he colocado en pantalla. Solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que en un plazo no mayor de 3 días, ese es con naranja, se presente la solicitud de extradición al estado donde se encuentra, donde se considera que se encuentra la persona. Ahí se presenta la solicitud de extradición. Nosotros ya sabemos que es al estado donde se encuentre la persona. Pero dice que la Corte le solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a ver. Vamos ahora. Es que hay varios párrafos aquí donde está. Vale, partan de ese párrafo del cuarto paso que estamos viendo, la Secretaría de la Corte. De ahí se van a ir, sigan avanzando, ubiquen, después hay varios parrafitos, pero hay un párrafo que empieza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí quiero que se ubique usted ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si ya lo ubicó, es el único que empieza. El Ministerio de Relaciones Exteriores, póngale paso 5. Paso 5. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un plazo que no exceda de 8 días, deberá presentar al Estado requerido por la vía diplomática la solicitud de extradición. Entonces, hay un plazo ya para las relaciones exteriores, porque todo es a través de vías diplomáticas. Entonces, va a vía diplomática, preséntelo. Ahí hay un plazo, 8 días. Y ahora quiero que ustedes piensen algo. Como aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo entrega a Relaciones Exteriores de México. Ahora vamos a la inversa. Como cuando México nos mandó el expediente a nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora México? Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo entrega a México, a su Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí está. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Eso ya se van a regular ellos por su ley de procedimiento de extradición. Así como nosotros analizamos, recibíamos el expediente y nos regulamos en nuestra ley para el procedimiento, para ir a pedirle una detención al juez, ahora ellos deberán, ese sería para ellos allá una extradición pasiva, la que ellos van a empezar. Para nosotros es una activa porque estamos pidiendo, pero es una pasiva porque ellos van a... Pero ¿qué trámite van a hacer? Eso ya es de cada estado conforme a su legislación. Nosotros tenemos nuestra legislación. Entonces, ahí es lo que nosotros al inicio vimos. Lo cierto es que allá tendrán que detenerlo. Y cuando lo detengan, deberán llevar su procedimiento, declarar la procedencia e improcedencia y decirlo a Guatemala, allá está la persona ya puesta a su disposición. Y eso es lo que vamos a hablar nosotros ahorita, cuando la persona ya es puesta a disposición. Vamos al siguiente párrafo ahora donde dice, finalizados todos los trámites. Vamos pues. Finalizados todos los trámites. Escuche pues, dice, ese párrafo, ese sería el paso 6. Entrega al extraditado a Guatemala. Detención y entrega al extraditado a Guatemala, como lo ven en pantalla. Ese es el paso 6. Dice, finalizados todos los trámites con los requisitos legales respectivos en el país requerido, es decir, en México, y una vez que se comunica al Estado de Guatemala que la persona solicitada en extradición está a disposición del mismo, porque ya lo detuvieron, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará con el Ministerio de Gobernación y con el órgano jurisdiccional que conoce la recepción, el traslado de la persona solicitada. El Ministerio de Gobernación será el encargado del traslado del extraditado a Guatemala, a cuyo cargo correrán los gastos de la persona y sus custodios. El Ministerio Público y el juez podrán participar. Bueno, ahí ya se está comunicando. Vamos entonces al siguiente párrafo, paso 7. Poner a disposición del juez al extraditado. Entonces aquí empieza el proceso penal para nosotros. Dice, una vez en territorio guatemalteco y concluidos los trámites migratorios correspondientes, los custodios deberán poner a disposición del juez contralor. ¿Quién es el juez contralor? Quiero saber si me están prestando atención. ¿Quién sería el juez contralor aquí? No me vayan a decir el tribunal de sentencia. Él ya no es, el juez contralor es, por ejemplo, el juez tercero, donde fuimos a pedirle la orden de detención, porque ahí está el proceso judicial. Pero si está cerrado o es día inhábil, ahí misma la ley nos dice, o al juez de turno. Porque aquí empieza el proceso penal, como que ya está siendo puesto a disposición. Dice, a la persona extraditada, para que en el plazo que establece la Constitución se resuelva su situación jurídica. Y después que empieza entonces la primera declaración. Y nos vamos con todo el proceso penal, porque ya está aquí en Guatemala. Fue recibida la persona. Bien, compañeros, esa es la extradición activa. Aquí, vean ustedes, este es un ejemplo. La persona resolvió su situación jurídica, pero es un ejemplo que nos quedó aquí en la clase. En su momento, Estados Unidos recibe solicitud de extradición de este político, Mario Leal, ex candidato a la vicepresidencia, señalado de una red de traficantes de influencia, establecida en su momento en la investigación. Pues resulta que se había ido. El Departamento de Estado de Estados Unidos ya cuenta con una solicitud de extradición del político y empresario, por lo que permite que el candidato a la vicepresidencia pueda ser capturado y trasladado a Guatemala.
porque aquí se hizo una extradición activa. Se le dijo al juez que ordenó la detención, ya no está aquí en Guatemala, necesitamos una detención que cruce fronteras internacional, una extradición activa. Bueno, y ahí está. Lea el requerido por la justicia y si la solicitud de extradición fue tramitada, eso necesito que lean. La solicitud de extradición fue tramitada por la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. Ellos se encargan de determinar dónde están los delincuentes, quien lo remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego a la Embajada de Estados Unidos para que llegara a manos de las autoridades del Departamento de Estado. Bien, ahí estamos, compañeros. Esos serían los dos procedimientos de extradición, pasivo y activo. Como les dije, son procedimientos, más no vamos a hablar sobre inocencia o culpabilidad. Bueno, ¿cómo estamos? Ustedes me dicen ahora, hemos terminado el análisis de la ley. ¿Tienen alguna inquietud, compañeros? ¿Dudas? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente ley. Ley contra la narcoactividad. Ley contra la narcoactividad. Vamos, pues entonces saquen esa ley. Vamos, vamos. Vamos, pues, ley contra la narcoactividad. Como ahorita sí cambiamos totalmente el análisis, porque aquí vamos a ver solo procedimientos. Aquí sí vemos la tipificación de algunos delitos. Vamos entonces ahora con el decreto 48-92, ley contra la narcoactividad. Entonces vamos a empezar aquí con algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es la parte considerativa de la ley? Vamos a la parte considerativa, considerando número 1, vaya marcándolo, por favor, márquelo de una vez, todo en amarillo. Pero aquí me interesa que usted logre comprender que establece que la Constitución Política de la República de Guatemala debe garantizar la vida, la integridad, el desarrollo de la persona humana, considera la salud. Subraya entonces ahí donde dice la salud, ese es el bien jurídico, y márquelo, identifíquelo ahí con un color de marcador distinto, o subraya, lo pone la salud. Y declara como bien público y declara intereses las acciones contra la drogadicción. Subraya con su lapicero, dice acciones contra la drogadicción. Vamos al siguiente considerando. Dice que el Estado de Guatemala ha aceptado, suscrito y ratificado diversos tratados internacionales que se comprometen a luchar con el narcotráfico y toda actividad relacionada con la producción, dice producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico, comercialización. Eso subrayelo. ¿Qué es lo que combate la ley? La producción, la fabricación, vaya subrayando, el uso, la tenencia, el tráfico y la comercialización. Eso es lo que, pues al final la ley tiene que prever. Luego de marcado esa parte considerativa, nos vamos a ir a lo que es el objeto de la ley. Y entre el objeto de la ley, vamos a encontrar nosotros que es de interés público. Claro, es de interés público, pero dice artículo 1. Escuche pues, vamos marcando y yo le voy a decir cuándo usted tiene que ir marcando con su lapicero. Todos con marcador. Dice, en protección de la salud, ese es el bien jurídico, se declara interés público la adopción por parte del Estado de las medidas necesarias para, aquí, subrayemos entonces, con un color de lapicero, prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar. Mire qué es lo que va a hacer el Estado. Prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar las actividades relacionadas con qué actividades son las que
¿Qué actividades tiene que prevenir, controlar, investigar, sancionar? ¿Qué actividades? Ok, actividades relacionadas con, vamos a marcar con otro color de lapicero que tenga usted ahí para que identifique claramente las actividades: producción, fabricación, uso, tenencia. Entonces vamos haciendo colores distintos para que usted comprenda. Entonces ya tenemos dos colores diferentes. Y en el primer color decía prevenir o controlar ¿qué? Prevenir la producción, prevenir la fabricación, prevenir el uso, controlar la producción, investigar la producción, la fabricación, investigar el uso. Y así tenemos que ir entendiendo nosotros. Pero prevenir la producción ¿de qué? Producción de mangos, producción ¿de qué? No. Aquí ya viene lo que la ley dice. De los, y aquí viene otro color de lapicero, estupefacientes, psicotrópicos, de las drogas. Entonces ya comprendemos los tres colores: prevenir la producción de drogas, controlar la fabricación de drogas, controlar la producción de drogas, controlar el uso de drogas, prevenir, y así se va a sancionar en la fabricación de drogas, sancionar la tenencia de drogas. Y eso, así son como tenemos que tratar de ver cuál es el objeto de esa ley. Creo de que es importante hacer esa diferencia entre artículos y por colores. Ahora vámonos al siguiente artículo, que es el número 2. Ahí nos da algunas definiciones. ¿Cuáles son las que más resaltan? Por ejemplo, ¿qué es droga? ¿Qué es droga? Vamos entonces aquí, vean ustedes, toda sustancia o agente fármaco que provoque o haga transformaciones en estados de conciencia o introducido en el organismo de una persona viva, modifica sus funciones psicológicas. Entonces, droga. Aquella persona que se droga está viendo un monstruo de 8 cabezas, 10 cabezas, está viendo al diablo. Entonces, una persona que se droga. Luego está, vamos a ver, a la literal C, la adicción. Yo creo que ustedes comprendan que la ley sanciona tanto a la persona que utiliza las drogas, por eso sea el uso, como el que produce, como el que vende. Pero la adicción no es para el narcotráfico que vende. Es que soy adicto a la venta de drogas. Eso no es una adicción. La adicción es cuando la persona consume la droga. Eso es una adicción. Y fíjese que la ley, a pesar de que sanciona esa conducta, por ejemplo, ahí en pantalla, ustedes ven a esta persona. Esta persona, pues, no está vendiendo drogas, ni está fabricando, está consumiéndose lo que alguien ya fabricó. Pero esa conducta de consumir es sancionada también por la ley, tanto para el que produce como el que vende, como para el que consume eso que se ha producido, porque al final es una droga. Pero esta persona es adicto. Esta persona es narcotraficante. No, él no es narcotraficante. Narcotraficante el que produce, el que vende, el que comercial. Él es adicto. Está consumiendo el producto final. Vean la literal C que dice: dependencia física o psíquica, entendida la primera como sujeción que obliga a la persona a consumir drogas y que al suspender su administración provoca perturbaciones físicas corporales. La segunda como un impulso que exige la administración periódica. Mire, pues es dependencia física o psíquica. Ahí está, ese es el consumo. Son dos situaciones distintas, dos personas diferentes, el que la vende y el que consume, pero tanto el que vende como el que consume, la ley los sanciona. Al tráfico ilícito, el literal D, está el tráfico ilícito, márquelo: cualquier acto, producción, fabricación, extracción, preparación. Miren, ahí nos da cuál es el tráfico ilícito: venta, producción, posesión, tránsito, adquisición, tenencia. Vamos a la literal E, que es el consumo, que es como la imagen que estábamos viendo. Uso ocasional, periódico, habitual, permanente de sustancias que se refiere a la ley. Vamos a la literal F, tránsito internacional. Ese es de un país a otro. Es tránsito internacional, pasar de un país a otro, pues con el tráfico de drogas. Esas son las que a mí me interesa que ustedes sepan. Vamos entonces ahora a la finalidad de la ley. Fíjense, aquí pues, vamos directamente al artículo 5. ¿Qué establece? Una finalidad de la ley es la rehabilitación y readaptación social.
Pero vea esto, dice, es deber del Estado procurar con recursos económicos necesarios a fin de asegurar el tratamiento de rehabilitación de los adictos y promover su rehabilitación social. Aquí la ley prevé esa parte en la cual es necesario rehabilitar y readaptar, pero al adicto. Entonces, vemos nosotros unas características del derecho penal que es el ser preventivo rehabilitador para el delincuente como tal. Pero aquí estamos hablando que la persona, miren, eso es muy discutido, muy analizado, porque el que consume drogas es delincuente o es un adicto. Pero como no está regulado el consumo de drogas, entonces es considerado un delincuente. Pero en realidad yo creo más que es una víctima de una adicción. Pero pues la ley, en cierto modo, en el artículo 5 establece la rehabilitación y readaptación. No permite el uso de drogas. Algunos consideran que debe estar legalizada, fomentaría más la adicción. Bueno, lo cierto es que eso también lo prevé la ley, la rehabilitación. Ahora, esta ley es especial, por eso es de que son leyes penales especiales, pero la especialidad viene de una norma posterior al Código Penal que incluye tipos penales distintos, formas de participación distintos, no es lo mismo participar en un robo, participar en un crimen de narcotráfico, no es lo mismo. El delincuente que quiere robar, ve a la víctima, le despoja sus pertenencias. El que quiere vender o traficar con drogas, prepara, son otros mecanismos, otros modos de operación. Ante esos modos de operación, el Estado va creando normas penales distintas. Es por ello que en el Código Penal encontramos la autoría como forma de participación, pero en la ley especial también encuentro la autoría. Entonces, si yo encuentro la autoría como forma de participación en la ley especial y estoy en un caso de narcotráfico y están imputando un narcotráfico contenido en esta ley, voy a hacer referencia a la autoría de aquí de esta ley, no a la autoría del Código Penal. Pero veamos entonces en su parte esencial, artículo 9, que establece, hay autoría para persona física y hay autoría para persona jurídica. Vamos con la física entonces. Serán considerados como autores del delito, dice, a que se refiere esta ley las personas físicas que tomaren parte de la ejecución del hecho. Miren, esa es la primera forma de participación. 1, quienes tomen parte directa en la ejecución del hecho. 2, prestar en auxilio o ayuda anterior o posterior con un acto sin el cual no se hubiese podido cometer el delito. Miren las formas de participación. 3, admitir en promesa anterior a la perpetración o una instigación. Bueno, vamos al numeral 10. Como aquí ya se lo van a ir marcando ustedes, autoría de personas jurídicas. ¿Pueden existir? Sí. Y lo mismo, como lo vimos ayer en la clase de ley de lavado de dinero de otros activos, personas jurídicas serán imputables de las personas jurídicas independientemente de los responsables, sus representantes. Entonces, sí lo establece la persona individual, física o persona jurídica. Artículo 10. También necesito que ustedes marquen esta forma especial de participación que al final es la complicidad. El Código Penal lo establece, aquí también, pero aquí entre los principales quienes auxilien. Dice la complicidad serán considerados cómplices quienes voluntariamente auxilien de cualquier modo la realización del hecho, quienes prestaren ayuda. Pues estos son cómplices y está tipificado en esta ley, está regulado. Vamos entonces ahora a otra forma de participación, que es la complicidad. Pero esta ley también es especial y regula sus penas, empezando del artículo 12. Y pues ahí regula las penas que son aplicables para una persona física, dependiendo de la autoría, y una persona jurídica. Vamos al artículo 12, márquelo por favor el artículo 12. Ahí arriba dice las penas, identifique con su marcador de las penas, artículo 12 de las penas, y ahí encuentra usted de los delitos sancionados son penas principales para las personas físicas. Identifique donde dice personas físicas, hágale un cuadrito ahí donde dice personas físicas, subrayelo de otro color, identifique que son personas físicas. Y ahí nos va a dar ciertas literales, pero se recuerdan que la pena de muerte ahí pues queda abolida judicialmente. Eso lo vimos ahí en el apartado de la pena de muerte. Cuando la analizamos, pues, está la prisión, multa, inhabilitación especial absoluta, el comiso, expulsión de territorios. Y para la persona jurídica, el artículo 13 también refleja. Claro, aquí no hay pena de prisión porque no puede, pues, una persona física, pero
las penas que pueden ser, y ahí dice artículo 13, las penas previstas en la ley para las personas jurídicas, identifique personas jurídicas, hágale un llamado o escríbale con su lapicero rojo, no sé, penas para personas jurídicas, en el 12 penas para personas, o ya está el título, como usted mejor le entienda, personas físicas o personas jurídicas en el 13. Lo cierto es que se va a dar una multa para la persona jurídica, independientemente de la responsabilidad de sus representantes. Hay una cancelación de la personalidad jurídica, hay una suspensión total de actividades, hay publicación de sentencia. Bien, vamos marcando las penas. Y miren, hasta aquí no hemos llegado a los delitos. Vamos todavía por unas partes especiales que son bien interesantes de esta ley. Ahora, fíjense esto, pues, fíjense esto. Fíjense, el artículo 14 establece la conversión de la pena de multa. Esto, pues en su momento, se recuerdan que ya lo habíamos analizado nosotros. ¿En qué consiste? No tiene cómo pagar, porque estos delitos, fíjense ustedes que hay unos delitos que son sancionados con pena de multa, pero no tiene cómo pagar la persona la pena de multa. Bueno, ¿qué sabemos que se hace? La conversión, pues. ¿No tiene cómo pagar la multa? No, no tengo dinero, soy insolvente. Bueno, entonces, prisión. Eso lo vimos en el Código Penal, por eso es que ahora es más fácil. Dice, artículo 14, conversión de la multa. Es como que le habían dado copiar y pegar al Código Penal. Los penados de multa que no lo hicieron efectivo en el término legal, ¿cuál es el término legal? ¿Cuál es el término legal? Los 3 días. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 54 del Código Penal. Eso lo tiene que tener usted ahí relacionado. 54 Código Penal, término legal. O que no cumplieron con efectuar las amortizaciones. Miren, puede amortizarse, también lo establece el 54. Para su debido pago cumplieren la condena con privación de libertad, regulándose el tiempo entre 5 y 100 quetzales por cada día según la naturaleza del monto de la droga incautada. Ahí está, miren, 5 o 100 quetzales. Cuando hubiese sido, escuche esto, trácele una diagonal ahí, por favor, trácele diagonal a su ley. Ahora viene algo interesante. Cuando se hubiese impuesto también pena de prisión, la conversión comenzará a cumplirse, comenzará a cumplirse aquella. Primero prisión y después la prisión por conversión, porque no tiene cómo pagar la multa. Nadie podrá, sin embargo, cumplir más de ¿cuánto? 30 años de prisión. Miren cómo cambia ahí, porque el Código Penal establece 50 años, pero aquí dice 30 años de prisión. Eso es lo importante aquí, lo diferente. Pero fíjense que ahora viene otra parte también importante, que nosotros no lo vimos en el Código Penal. Yo quiero que ustedes recuerden aquella parte del Código Penal donde analizamos los beneficios penitenciarios y hablamos de una suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión. Eso ya lo vimos, se suspende condicionalmente la ejecución de la pena de prisión, pero aquí la ley permite suspender condicionalmente no la pena de prisión, la pena de multa. Entonces, eso es algo diferente aquí, donde yo sé que a mis clientes del narcotráfico puedo suspenderle la pena de prisión o bien puedo suspenderle la pena de multa si no tiene cómo pagar, porque hasta en el Código Penal que había entendido yo, que el que es condenado a pena de multa y no tiene cómo pagar, conversión, váyase a prisión. Y cuando tenga el dinero, le hacemos un cómputo y paga. Pero aquí yo he comprendido y comprendo en esta ley también y aprendo lo siguiente, que si mi cliente es condenado a pena de multa, pero no tiene cómo pagar, le pido al juez que suspenda condicionalmente la pena de multa, que lo deje sujeto a una condición, que se porte bien, que no cometa otro delito. Que no cometa otro delito, que se la suspenda. Y ahorita fíjense ustedes que vamos a ver eso, pues que no cometa otro delito. Vamos a ver. Ok. Subrayen ahí, pues, segundo párrafo del artículo 14. El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, deducida la parte correspondiente de la prisión sufrida. Es lo que hemos estado hablando. Si al concluir, dice la pena de prisión, el condenado hubiese observado buena conducta, el juez competente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa.
Pero aquí hay un requisito de la buena conducta. La solicitud se tramitará por la vía de los incidentes. Mira, hasta aquí encontramos otro incidente en materia penal. Y el trámite aquí del incidente es ante el juez de ejecución, porque aquí ya sería juez de ejecución, ¿verdad, compañeros? Por la vía incidental, que pues ya el Código Procesal Penal nos da la vía del proceso, juez de ejecución. Pero identifica ahí donde dice suspensión condicional de la pena de multa. Pregunta de examen y es a través de la vía incidental. Y si no es de su examen, pues usted ya sabe que en sus casos prácticos su cliente no tiene cómo pagar, inicie un incidente para que le suspendan la pena de multa. No pagará, quedará sujeto a una condición, no sé, tal vez 5 años. Ahorita vamos a ver esa parte porque puede que el juez le deje 2 años o tome supletoriamente el Código Penal. Ahora viene el artículo 15. Vean en el 15 qué establece. Suspensión condicional de la pena de multa, lo vimos. Vamos con el 15. Suspensión condicional de la pena, vamos al 16. Después regresamos al 15. Suspensión condicional de la pena de prisión. Esto es lo que hemos aprendido en el Código Penal. ¿La pena de prisión se puede suspender? Sí. Pero lo mismo que el Código Penal, la pena que no exceda de ¿cuánto? 3 años. Artículo 16 lo establece, identifique, marque, pues dice, en los casos de condena de una persona de prisión que no exceda de 3 años. Todas esas penas se pueden suspender. ¿Qué significa eso? Ya lo vimos en el Código Penal. Váyanse en libertad, queda sujeto a una condición, pórtese bien. Le suspendo la pena de prisión, pórtese bien. Y vea qué es lo que establece, o ponga algunos ejemplos ahí, pues le voy a dar algunos ejemplos de dónde, en qué delito se puede suspender. Artículo 39, yo lo coloque ahí, 39, 42, 43, 44. Vamos, 39, 42, 43, 44. Con esos que tenga solo para que nos sirvan de ejemplo. Pero como ya hemos visto que cuando se suspende condicionalmente la pena, la persona tiene que tener reglas de conducta que le van a permitir portarse bien, no cometer otro delito. Eso es lo importante. Y además de esto, también tiene que haber un tiempo, un plazo para que se extinga la pena. No puede quedar a perpetuidad la persona, pero puede suceder. Vean ustedes, ahí en ese párrafo, artículo 16, hay literales A, B, C, D, E. Pues, ¿qué empieza ahí? ¿Cómo empieza en ese párrafo? Dice, al concederse el beneficio, el juez podrá imponer al condenado alguna o varias de las reglas de conducta. ¿Cuáles son esas reglas de conducta? Y aquí lo mismo se va a llamar reglas de conducta. Entonces escríbale ahí con su lapicero reglas de conducta. Vamos, reglas de conducta, escríbale. Reglas de conducta. ¿Cuáles son las que se pueden imponer? Miren, está fácil, como ya lo hemos visto en el Código Procesal Penal. Residir en lugar determinado. Prohibición de frecuentar determinados lugares. Abstenerse al uso de estupefacientes de nacer. Vayan marcando. D. Comenzar o finalizar la escolaridad. E. Someterse a un tratamiento médico psicológico. Por ejemplo, al INASIF. Tratamiento médico psicológico. Entonces yo quiero que ustedes acá vayan haciendo el resumen en su mente. 1. Se puede suspender la pena de multa. 2. Se puede suspender la pena de prisión. ¿Pero qué pena de prisión? La que no exceda de ¿cuánto? 3 años. Bien. Cuando se otorga una suspensión de la pena de prisión, por ejemplo, hay que tomar en consideración algunos aspectos. Uno es que la regla de conducta que se le va a fijar a la persona para limitar su actuar, pórtese bien. Esas reglas de conducta tienen un periodo, hay un plazo. ¿Cuánto tiempo van a durar esa buena conducta? Y también tendríamos que nosotros analizar cuándo ya podría quedar sin efecto el beneficio. Y para ello nos vamos a ir al último párrafo. Váyanse al último párrafo, el artículo 16. Establece, el juez fijará, escuche, en la condena las modalidades concretas de la ejecución y el tiempo de vigencia de las reglas impuestas, las que no podrán ser superior a 5 años. Bueno, las reglas es someterse a tratamiento, por ejemplo, médico.
ya no consumir drogas. Pero dice, no podrá ser superior a 5 años. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 5, pero ese es el límite. Pero dice, siga la lectura, el plazo de prueba de la suspensión condicional. Ese es aparte. Aquel era el plazo para las reglas. El plazo para que la persona no vaya a esa discoteca, el plazo para que la persona no visite ese sector donde hay escuelas, el plazo para que la persona se someta a un control médico, eso fue el primero. No superior a 5 años. No vaya a ese campo. Puede que lo limiten 5 años. Pero ahora dice, el plazo de prueba de la suspensión condicional no podrá ser inferior. Aquí solo habla del plazo de prueba, no de la duración de la regla, solo el plazo de prueba. No podrá ser superior, no podrá ser inferior a 2 ni superior a 4 años. A la ley, ¿cómo así? Yo no entendí eso. Bueno, espérenme. Estamos hablando del plazo de las reglas. Ese plazo de las reglas puede llegar hasta 5 años. Y el otro es el tiempo o el plazo que durará la suspensión condicional, es decir, el periodo probatorio. Pórtese bien, no menor de 2 ni mayor a 5 años. Si usted se porta bien 2 años o 3 o 4, perdón, 4 es el máximo, se le revoca, se le extingue esa pena. Pero usted tendrá que seguir cumpliendo con las reglas de conducta hasta 5 años. En otras palabras, la pena de prisión que no exceda de 3 años se puede suspender. El juez va a suspender la pena de prisión, dice el sindicado, pórtese bien, ¿cuánto? 2 años. Si usted a los 2 años se ha portado bien, se le extingue la pena. Pero le voy a poner reglas de conducta. Y esa regla de conducta, como a usted lo aprendieron fumando marihuana, le voy a imponer reglas de conducta. Esas reglas va a hacer que usted no debe acercarse a aquel campo donde lo aprendieron. 1, 2, someterse a tratamiento médico por el plazo de 5 años. Entonces, vimos 2 plazos. Uno que es pórtese bien, si a los 2 años se le extingue la pena. ¿Pero por qué? Pregunta de examen, quiero que ustedes me respondan ahora. ¿Por qué la regla debe tardar hasta 5 años y la extinción para la pena van a ser 2 años y ya se extingue? Pero ¿por qué el Estado decide dejar una norma que pueda hasta 5 años decirle a la persona que no puede hacer uso de estupefacientes, que no debe acercarse a ese campo, que debe someterse a tratamiento médico? ¿Por qué? Deben ustedes el fundamento. Pregunta de examen privado. Vamos, ¿por qué creen ustedes esto? ¿Qué es lo que motivó al legislador a que fuera un plazo más amplio el no consumir drogas y un plazo más corto el de pórtese bien, y si usted se porta bien 2 años le revoco la pena, ya no tendrá que ir a prisión? Vamos, ¿por qué creen ustedes que hace eso el legislador? Vamos, compañeros, ¿qué creen que motivó a esto? Ahí hay un artículo y este es el fundamento principal. Hay un fundamento principal. Y ahí se nos resumiría, miren lo que estamos hablando ahorita. Y aquí también yo determino si ustedes están prestando atención, si han estado comprendiendo. Vimos en el artículo. Vamos a ver. Por la rehabilitación, sí, es correcto. Es correcto. Es correcto. Porque al Estado le interesa la rehabilitación y la readaptación más de las personas adictas. Y créanme que estas reglas de conducta se adaptan perfectamente, por ejemplo,
Yo les di a ustedes un ejemplo de dónde aplica la suspensión condicional de la pena. ¿Cuál es el artículo 39 de la ley? Váyase al artículo 39 de la ley. ¿Qué establece? ¿Qué establece el 39 de la ley? Bien, en palabras sencillas, ¿qué establece el 39? Posesión para el consumo. Y ahí ahorita vamos a entrar a ver los delitos. Dice posesión para el consumo del que está consumiendo el mismo droga. O aquel que está vendiendo drogas como al menudeo, pues bolsitas, aquel que encuentran ahí con un bolsón vendiendo droga. A él se le puede suspender la pena. Son casos que al final son narcotráfico, pero no son trascendentales. Bueno, está bien, pues ya hemos comprendido esto, pero hasta aquí no termina, porque fíjense que también podríamos hablar nosotros de la conmuta. Y fíjense ustedes que está la conmutación de las penas. Bueno, el artículo 17, solo márquelo, por favor. Ahí está la revocación. Márquelo, artículo 17. Márquelo 17. Y la conmuta está en el artículo 15. Noten entonces usted lo siguiente. ¿Se pueden conmutar las penas? Sí. ¿Se pueden suspender las penas? Sí, se puede. Incluso hasta la pena de multa aquí se puede suspender. Pero ahí está la conmuta. Y ustedes ya saben, conmuta, artículo 15, márquelo, identifique y le pongan en grande conmuta de la pena de prisión. Ustedes saben qué términos aplica la conmuta, ya no tendríamos por qué entrar a analizarlo detalladamente. Ya lo vimos en el Código Penal. Artículo 18, por favor, usted va a escribir el comiso. Artículo 18, ahí está el comiso, hágale en grande comiso, ahí está entre su ley. Pero como les decía, hasta aquí no ha terminado. Hasta aquí no ha terminado. Aquí nos faltan algunas partes especiales. Y miren esta otra parte, pues, que son circunstancias especiales de la aplicación de la pena. Circunstancias especiales, dice. Bueno, veamos pues cuáles son. Y fíjense que empieza con el artículo 20. Y mire esta parte especial de la ley. Y fíjense que dice autores y cómplices y agravantes especiales y atenuantes especiales. Pero el artículo 20 llama mucho la atención, porque se recuerda que en el Código Penal tengo al autor y tengo al cómplice. Cuando tratamos de aplicar la pena al autor, sabemos que al autor de delito consumado es toda pena. Pero cuando hablamos de la aplicación de la pena para el cómplice, sabemos que al cómplice, allá en lo penal aprendí que se le hace una rebaja, por ejemplo, al cómplice rebajado en una tercera parte. Es decir, que es menor la pena para el cómplice, porque así lo establece el Código Penal. Pero cuando hablamos de narcotráfico, la ley hace algo distinto y deja discreción del juez si rebaja o no. Vean el artículo 20 que establece, dice cómplice. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores. Mira, aquí los están midiendo con la misma vara, como decimos nosotros. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores. Disminuida en una tercera parte. ¿O qué continúa? Disminuida en una tercera parte o no. A criterio del juzgador. En una tercera parte o no. Y eso queda a criterio del juez. Esta disposición también comprenderá al autor de tentativa. Mire cómo marca esa parte de la aplicación de la pena, aunque técnicamente no lo dice ahí el código, esa es aplicación de la pena. Eso es lo que llama la atención. ¿Le hará la rebaja o no? Bueno, y vamos al artículo 21 por la hora. Aquí dice agravantes especiales. Miren, por ejemplo, que se dé donde hayan centros educativos. Y ahí está en la literal, miren, literal A, que el hecho afecte a menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales, D, al autor o haya facilitado el uso o consumo de drogas en establecimientos de enseñanza, centros de protección, de recreación de menores. Miren, ahí está. El autor sea funcionario o empleado público. El 22, atenuantes especiales. Y ahí pues ya da cuáles son las circunstancias que pueden atenuar la pena. Ya lo vemos también en teoría del delito. Las medidas de seguridad. Miren, esta ley también regula medidas de seguridad. Y fíjense que parto de esto. ¿Se recuerdan cuando nosotros analizamos el artículo número 3 de la ley? El artículo 2. El 2 establecía
establecía el artículo 2 en la literal A, que era lo que significaba droga, definía qué es droga, y decía que lo que cause transformaciones o modificaciones psicológicas y transforma los estados de conciencia de una persona. Una persona drogada, vea cosas diferentes, no sé, no lo he experimentado, pero ve cosas, me imagino, diferentes, ve otras cosas. Entonces, o mira el mundo de otra manera, pero eso puede provocarlo o puede llevar a que la persona cometa un crimen. Esas son personas peligrosas. ¿Se recuerdan que ya lo vimos allá en el Código Penal? El estado de peligrosidad de una persona. Pues lo mismo sucede con el adicto. Porque dice el impulso que exige la administración periódica de drogas para suprimirlo de un malestar psíquico. Y ante eso, también, ante esa psicosis, ante esa perturbación mental, necesito droga, se droga, pone en peligro a las demás personas, pues está el artículo 23. Claro, a la persona que fabrica droga no lo van a someter a medidas de seguridad porque él no tiene nada, pues él está bien. El problema es quien, en otras palabras, quien consume es el que se está afectando la mente y todo. 23, presupuesto. Se impondrán medidas de seguridad y corrección, dice, cuando concurren las condiciones que imposibiliten la aplicación de una pena por causa de inimputabilidad. Bueno, y ahí pues ya nosotros vamos viendo, miren la literal B, eso es para el caso de la habitualidad. Dice, cuando la reiteración de los delitos a que se refiere esta ley se presumieren fundamentalmente continuará la práctica delictiva. Eso ya lo sabemos que es delincuente habitual. Este es mañoso, pues a cada rato anda cometiendo delitos. Entonces, pero eso ya lo sabemos del Código Penal. Duración 24, Código Penal. ¿Cuánto duran las medidas de seguridad? Pregunta de examen. Aquí en la ley especial o allá en el Código Penal, indeterminado. Salvo que cese o se modifique el estado peligroso. El juez puede revocar o reformar su resolución. Artículo 25, clases de medidas de seguridad. ¿Que hay internamientos especiales? Pues sí lo hay. Régimen de trabajo puede ser, más son los internamientos, porque lo que buscamos es la rehabilitación de la persona. Entonces, ¿queda determinado la medida de seguridad aquí en la ley especial? Sí, por favor, márquelo, identifíquelo. Eso se lo van a preguntar a usted en el examen. Se lo van a preguntar, si no lo han preguntado. Bueno, y lo otro es entonces, aquí, ¿qué otro vamos a analizar? Bueno, hasta ahí creo que estaría la ley de narcoactividad. Vamos a... Y ahí ya tendríamos los delitos nosotros aquí. Pero en los delitos, fíjense pues, aquí hay unos delitos que a mí me interesan. Lo que me interesaba era esa parte que a veces cuesta estudiarla, pero eso es algo interesante. Ya los delitos, solo los vamos a ir viendo cuáles son los más recientes, los más frecuentes o relevantes, o los de más práctica. Por ejemplo, el tránsito internacional, artículo 35, ahí empiezan los delitos. Tránsito internacional, ya vimos que es tránsito, producción, venta, fabricación, distribución internacional de un país a otro. Aquí, cuando se relaciona narcoactividad, puede ser, miren, operativo transnacional de un país a otro. Si una persona puede cometer narcotráfico en Guatemala, Estados Unidos, México, aquí aplica la extradición también por los delitos que se cometa, y eso lo regula el artículo 68 de la ley. 68, si usted ve, establece la extradición. Pues aquí hay muchas formas. Miren, Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. El Ministerio Público tiene su propia fiscalía que se encarga de análisis de casos de narcotráfico a través de la vía aérea, como ven aquí, de la vía marítima. Ven ustedes que puede ser de un lugar a otro. Existen sus rutas. Vamos a ver nosotros también cómo es que miren aquí, por ejemplo, una estructura criminal, y vamos a ver nosotros cómo ya más adelante, cuando analicemos la ley del crimen organizado, vamos a analizar cómo es que el Ministerio Público interviene también con interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas para determinar las rutas de entrada, salida a cada país o cada estado, para pues ir desarticulando. Esa función es sancionada conforme al artículo 35.
Ese es un delito. El artículo 36 establece la siembra y el cultivo. Nadie puede cultivar drogas si no está autorizado, no se puede. En medicinal, bueno, dicen algunos, pero no. Tantos conflictos en Guatemala que hay. ¿Cuántos terrenos con droga que se han encontrado? La droga debe ser incinerada. Bien, entonces es la siembra y cultivo. Quien sin estar autorizado legalmente siembra y cultivo, cosecha y semillas. Esos son los verbos rectores. Sembrar, cosechar o cultivar. Y ahí hay una pena de prisión de 5 a 20 años de prisión y una multa de 10,000 quetzales. Ya saben ustedes que si es, por ejemplo, la siembra y cultivo, puede ser conmutable si son los 5 años y la pena de multa puede ser que suspendida. Ya quedará a discreción. Artículo 36. Luego el artículo 38. Me voy a ir hasta el 38, que dice comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Aquí, pero entendamos que es comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, porque es comercializar. Puede que sea almacenaje, pero ¿cuánto? Por ejemplo, miren esta persona que incautaron con esta bolsa, con este maletín, pero llevaba todas estas bolsitas. Y aquí hay una diferencia, no podemos hablar de posesión para el consumo, porque posesión para el consumo no puede ser, salvo, por ejemplo, aquella persona que fue aprendido en pandemia y esa persona lo incautaron, creo que eran como 30 bolsitas. Mire, ¿y usted por qué va a 30 bolsitas? Ese es comercio, tráfico, almacenamiento, pues usted va a comercializar. No, es mío. ¿Cómo va a ser suyo? Esos son 30 bolsas. Sí, pero es que yo, como estamos en tema de pandemia, estaba en los toques de queda, pues no podemos salir, sábado y domingo no puedo salir, pues para ponerme en la onda. Creo que en su momento fue justificable, pero si encuentran una persona con 30, no le van a dar. Miren aquí, Ministerio Público, Fiscalía, Delitos contra la Vida, eso fue porque estaba en un seguimiento y una investigación. Logró que ese día fuera dictada una sentencia condenatoria de 2 años de prisión en contra de Juan Carlos por el delito de comercio, tráfico con elemento ilícito. El hecho se dio el 14 de septiembre de 2017, a eso a las 5:30 horas, en la segunda avenida esquina, pasarela de la calle José Milla y Vidaure, zona 6 de Guatemala, cuando Cano López, en el interior de la mochila, trasladaba 2 bolsas de negro tipo gabacho marihuana. Miren, y le hicieron ahí de las cuales al realizar la incineración de la misma dio la cantidad de 540 gramos. Eso es importante, porque cuando se incauta, por ejemplo, droga de esta forma, recuérdense que hay un presuntivo que puede dar positivo en las audiencias de primera declaración, no como aquella persona que va a sus bolsitas, pero al final era estiércol de no sé qué era, pero presumía que era, y él dijo, bueno, me vendieron droga, ahí va contento, lo aprendieron los policías. Los policías pueden ver a buen ojo, pero dijeron, bueno, pongamos la exposición de juez, porque aquí nosotros no podemos, no somos peritos. Entonces ya se hace en su momento la prueba de campo, tiene que dar un resultado positivo. Si es droga, pues luego ya se hacen las peritaciones con INASIF. Pero eso quedan en anticipos de prueba, porque cuando lleguemos a un juicio con esto, ya no va a estar con esa calidad. Hay sustancias que pueden perder. Entonces, lo que se hace es una audiencia de anticipo de prueba que se llama audiencia de incineraciones. Tal vez las han escuchado ustedes. O aquellos paquetes de drogas que incautan, hay que incinerarlos. Pero ya todo queda documentado en audiencia y ustedes van a ir en su momento. Existe un juzgado de incineraciones, es un juzgado con competencia específica y ya queda documentado en actas del Ministerio Público de la práctica de la diligencia, cuánto pesó, qué era droga, qué tipo de droga, participa INASIF, abogado, Ministerio Público, pues. Pero si se dan dentro de los casos de narcoactividades, incineraciones. Bien, artículo 39, posesión para el consumo. Es para mi consumo, pero ¿qué entiendo yo para mi consumo? Algo. Lo que es para el consumo inmediato. 1, 2, que la ley no regula una cantidad en gramos, ni siquiera para considerar cuál es la cantidad. Esto queda a discreción del juez. A Susana crítica razonada, lo que se entiende para el consumo. 2 cigarrillos para el consumo. Aquella persona que llevaba 3 cajetillas de cigarrillos, porque a los cigarrillos les colocan la droga, la marihuana, eso es mío. O aquellas bolsitas de crack. Es que es para mi consumo. Depende cuánto sea. Artículo 39 lo establece. Pero aquí el artículo 39 únicamente dice en su segundo párrafo. Se entiende que es para el propio consumo cuando la droga incautada no exceda de la cantidad razonable para el consumo inmediato. ¿Qué es consumo inmediato? El de pandemia dijo es para todo el mes. Como no puedo salir o 2 meses me va a tardar. No,
pero posesión para el consumo es consumo inmediato, cantidad razonable. No hay una cantidad, pregunta de examen. Artículo 40, promoción y fomento. Miren, pues dice promocionar, fomentar el impulso, el desarrollo o la intensidad del consumo de drogas, por ejemplo. Promoción y fomento. Miren, eso sucedió allá en Sololá. Miren, llegaban los turistas, las personas que vendían ahí pulseras y todo eso, pues tenían su venta también, miren, ahí camuflajeada de droga. Entonces, los agentes dieron investigación y ahí pues aprendieron a las dos personas. Miren, eso fue un caso real. Y ahí aprendieron a las personas, las pusieron a disposición. Si hay alguien de allá, pues Sololá, pues saberá que allá está la comisaría, lo ponen a disposición a las señoras. Y aquí está la droga incautada, promoción y fomento para la drogadicción. Y aumentaban el impulso. Así es como. Lo otro que también hemos visto nosotros en allanamientos es que cuando allanamos las casas, de repente encontramos así bolsas de gabacha con marihuana. Pues eso es promoción y fomento. Porque se entiende que es para comercialización. Por eso dice el artículo 40, el que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico. Y eso puede ser tráfico. Bien, y el otro es el artículo 41, facilitación de medios. Este también nos lo preguntan en el examen, pero ¿qué es la facilitación de medios? Miren, no sé si ustedes vieron en la última reforma de la ley de migración, cuando se da la última reforma, ahí establece también la facilitación de medios, quien facilite medios para transportar a los migrantes. Esa es una modificación que se hace a esa ley y se agrega. Pues aquí la ley de narcoactividad también establece esa facilitación de medios. Por ejemplo, en el Pacífico hay personas que, miren, tienen lanchas y las prestan a las personas para traslado de ilícitos. Eso es facilitación de medios, drogas, armas, vehículos. ¿Cuántos no hemos visto nosotros vehículos con doble fondo? Pero no nos enfoquemos en el doble fondo. Enfoquémonos en quién participó, quién facilitó la creación del doble fondo. Esa es facilitación de medios. Por ejemplo, que lo lleven el chasis, que lo lleve ahí entre los asientos, entre la tapicería. Esa es facilitación de medios. Es una imagen ilustrativa, ¿verdad? Esta sí es, pues. Pero así es como vemos nosotros, los lancheros, por ejemplo. El que alquila la casa como bodega, facilita medios. Artículo 44, receta y suministros. Esto es para el médico. Todos sabemos cuando vamos a la farmacia, nos dicen, bueno, pero tiene receta médica. No lo tengo, entonces no lo puedo vender. Pero el médico, aquel que le gusta, a cambio de una remuneración, hacer recetas. Bueno, artículo 44. El facultativo que recete o suministre de drogas que necesitan receta. Ahí está. Como se recuerdan que es una persona especial, es un médico que depende de una profesión, va a ser inhabilitado. Bueno, y luego la procuración de la impunidad o evasión, artículo 48. Yo les voy a mandar a ustedes ahí la presentación para que lean el artículo 48, que ahí pues establece la procuración de la impunidad. Funcionario empleado público encargó de investigar, que oculte, altere o sustraiga. Miren, este agente de la policía, esto fue lo que hizo. Pérez Ruiz, soldado, fue detenido el 19 de abril, luego del procesamiento de la escena del crimen, localizó una mochila con 2 paquetes, los cuales eran parte de los medios indicios. Procuración a la impunidad, porque o evasión. Trató de llevarse ciertos objetos. Lo mismo puede pasar con el artículo 50, el encubrimiento real. Porque aquí se recuerdan los encubrimientos, es actos posteriores de la comisión del delito. Y este agente, ¿qué es lo que hace en el artículo 50? Se sustrajo un dispositivo satelital de una aeronave. Tal vez dijo, bueno, aquí me lo voy a llevar. Y no, miren, fue un hallazgo de drogas que se dio allá en Zipacate. Dijo, claro, me voy a llevar yo este radio satelital, nadie se va a dar cuenta, pero era parte de los indicios. Es un encubrimiento real, porque está el encubrimiento personal. Aquí se encubre a la persona y el encubrimiento real es sobre los objetos que sean indicios. Miren, aquí es el encubrimiento real. Ahí va otro agente. Miren, encubrimiento real. Ahí va la patrulla. Súbanlo, pues, porque estaba encubriendo a la persona. Ahí está, pues. Y eso está en el artículo 51 de su ley.
Y ahí está la promoción de estímulo a la drogadicción, el artículo 49. Bueno, medidas sustitutivas, ¿se recuerdan ustedes? Medidas precautorias, artículo 56, sí hay. El Ministerio Público puede relacionar las medidas precautorias como inmovilizaciones, embargo. Medidas sustitutivas para estos delitos, ¿se recuerdan ustedes, compañeros? Código Penal, no hay. Así que tengan cuidado. Extradición, artículo 68 de su ley. Bueno, eso es lo más interesante de esta ley, compañeros. Ya son las 10, los voy a dejar descansar. ¿Se recuerdan que, pues, ya no, este sería el último mes del curso? Yo con ustedes, pues, voy a tener clases todavía la otra semana, ¿verdad? Algunos me preguntaban si todavía podían continuar con el curso. Pues recuérdense que el otro mes ya sería, como decimos, marzo, y pues al final ustedes han venido pagando sus mensualidades, pero ya el otro mes pues no podrían pagar ustedes nada. Ya correría por parte de la administración para que ustedes puedan complementar esta parte de leyes especiales. Yo creo que también con administrativo. Entonces, eso es algo para que ustedes pues tengan conocimiento que la siguiente semana pues vamos a continuar con el análisis de leyes para no perder la especialización de lo que estamos hablando y de cómo se tienen que dar, pero ya no tendrían ustedes que pagar ningún costo adicional el mes de marzo, solo tendrían que recibir las clases. ¿Estamos claros, compañeros? No sé si va a ser lo mismo con laboral o administrativo, pero con nuestros compañeros vamos a seguir analizando algunas leyes el próximo mes. ¿Estamos claros entonces? No tienen ningún costo, ustedes solo tienen que conectarse. Bueno, dudas que tengan, compañeros. Todavía nos faltan unas leyes, pero vamos a terminarla. Ley contra la delincuencia organizada, armas y municiones, extinción de dominio, régimen penitenciario. Nos faltan unas. Bueno, dudas. Vamos a descansar. Ustedes me dicen, ¿estamos bien? Vamos a descansar. Han marcado sus leyes. Si tienen dudas, por favor, me escriben. ¿Saben cuál nos falta también? La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esa nos falta. Aquí nos faltan unas leyes, pero no se preocupen que las próximas clases corren por mi cuenta. Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima clase. Buen descanso para todos. Buen descanso. Nos vemos. Yo les mando la presentación.